Estimados amigos, ¿cómo están? Un gusto volverlos a saludar y reencontrarnos nuevamente con un poco de temas que atañen al derecho registral. A lo largo de los años, involucrados con los temas registrales, un tema que se nos viene a la mente y es fundamental para todos y cada uno de nosotros es cómo realizar una compra-venta de manera efectiva de una propiedad inmueble. Uno de los temas saltantes en materia de la propiedad precisamente es la propiedad inmueble. Es decir, una de las situaciones que se presenta a lo largo de nuestra vida es la compra de una propiedad inmueble. Posiblemente no sean muchas propiedades inmuebles que se compren en nuestra vida. De repente sea uno, simplemente uno, la casa donde vamos a habitar hasta el día que nos vayamos. Por lo tanto, uno no se puede dar el lujo de realizar una mala compra. Precisamente estas líneas que hoy día voy a compartir con ustedes es para que nos vaya ayudando un poquito cómo es que vamos a realizar de manera efectiva la compra-venta de una propiedad inmueble. La experiencia nos dice que lo primero que uno debe hacer para comprar efectivamente una propiedad inmueble es que nos esté vendiendo quién es el propietario. ¿Y cómo más o menos uno sabe quién es el propietario? Claro, si está inscrito en el registro público, la compra-venta a favor de quien hoy nos oferta la propiedad, no hay mayor problema. Entonces acudo al registro, hago una búsqueda, solicito mis copias, llevo al notario y con ello voy formalizando la transferencia de mi propiedad, y lo paso a mi favor, etc. El problema seguramente va a venir cuando la propiedad no esté registrada a nombre de quien me vende. Y entonces tengo yo una disyuntiva. No sé si realmente quien me ofrece es el propietario o no lo es. ¿Por qué? Porque en nuestra legislación, a pesar de todo lo que se ha dicho, está permitido la venta del bien ajeno. Y entonces uno puede a veces no saberlo si realmente lo que te están vendiendo es de propiedad de quien lo vende o es un bien ajeno. Imagínate tú, hay muchas personas que transfieren la propiedad, bajo la creencia de que el papá los va a dejar como herencia, o que el abuelito los va a dejar como herencia, o que la cónyuge o el cónyuge va a dejarte como herencia. Y a veces no es así, Eso se llamaría compra-venta de un bien futuro, o sea, de un bien que no existe. Por lo tanto, si uno va a comprar una propiedad, lo primero que tiene que asegurarse es que el vendedor sea el propietario. Una de las pistas, vuelvo a reiterarles, es el registro público. El registro público me dice quién es el propietario. O por lo menos me dice quién es el titular registral. ¿Por qué? Porque la compra-venta, la transferencia de una propiedad inmueble, precisamente no es obligatorio su inscripción en el registro público. Yo no soy propietario porque tengo mi derecho inscrito en el registro público. Puede que el registro público haga un poco más segura mi adquisición, me dé ciertas garantías respecto de mi adquisición, pero no me está diciendo al 100% que yo sea el propietario, ni me está diciendo que el vendedor es el propietario. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, no es obligatoria la inscripción de la compra-venta. Tanto es así que el Séptimo Pleno Casatorio Civil precisamente trató de este tema, en que una persona compra la propiedad pero no lo inscribe, y como quien vendió tiene una deuda, ante un tercero, este tercero lo que hace es embargar su propiedad. Pero resulta que esta persona ya vendió su propiedad, y entonces él no es dueño, por lo tanto ya no lo pueden embargar. Y si hay embargo, el comprador que no inscribió su derecho puede ir a inscribir en el registro y luego pedir su desafectación en la vía judicial o realizar un proceso de tercería excluyente de dominio. Entonces entendemos que el registro público no me da la certeza de que quien aparece allí sea el propietario, el titular registral sea necesariamente el propietario. Precisamente la ley 30.313, entrando en vigencia en marzo, el 31 de marzo del 2015,
¿no? Perdón, 27 de marzo del 2015, ¿no? Trae consigo una serie de modificaciones al Código Civil y a la Ley del Notariado, en el sentido de que, por ejemplo, no es suficiente que yo acuda al registro público para verificar si efectivamente el que me está ofertando el bien, ¿no?, es el que aparece en el registro público, y por lo tanto, si aparece en el registro público, su adquisición fue correcta. No es suficiente que yo verifique que el que me está vendiendo es el dueño. Eso no es suficiente, dice la ley 30.313. Sino que yo tengo que verificar si efectivamente el documento que dio mérito a la inscripción de la transferencia a favor de esta persona cumple con todos los requisitos de ley. No tenga consigo una cláusula, por ejemplo, resolutoria de la propiedad, o una cláusula nula, lo que podría perjudicarme eventualmente en la adquisición de mi propiedad. No un pacto de retroventa, por ejemplo, una reserva de propiedad, no lo sé. Con solo ver que el vendedor aparece en el registro público como titular registrado es suficiente para que me dé la certeza a mí que quien me está ofertando realmente es el propietario, o que el registro público me está brindando una orientación verdadera, ¿no?, digno de fe. Ese es un tema que uno tiene que analizarlo. Entonces, quien vende o quien compra una propiedad tiene que acudir al registro, tiene que acudir él. Si él no es experto en la materia, obviamente, como no lo son la mayoría, pues tiene que acudir a alguien que conozca la materia registral, no un abogado, un ingeniero civil, un notario público, para que le oriente la manera como se adquiere una propiedad de manera efectiva. El registro público te va a brindar toda la información, lo que aparece como publicidad material, ¿no?, incluidos los títulos archivados, donde tú vas a poder verificar todo el historial de la propiedad, ¿no?, y en el que tú vas a revisar la posibilidad de que no exista ninguna cláusula que pueda llevar consigo, por ejemplo, la nulidad o la revocatoria o la resolución del contrato de compra-venta que yo estoy celebrando. Una vez que revise todo el título archivado de esta propiedad, entonces yo tengo el primer paso cumplido, por lo menos registralmente. Yo no sé hasta ese momento si el titular registral ya lo transfirió la propiedad, pero en todo caso eso será tema de otro debate. Pero si yo compro de quien aparece en el registro público, he verificado todos los títulos archivados, no existe ninguna cláusula que me pueda perjudicar, ningún elemento jurídico que me pueda perjudicar en mi compra-venta, entonces yo estoy comprando válidamente. Por lo menos eso es el primer paso, pero no es suficiente. El comprador tiene que conocer muchas cosas, tiene que seguir varios pasos. Y un segundo paso, creo yo, de haber verificado el tema estrictamente registral, es verificar la posesión de la propiedad. O sea, yo me tengo que ir al terreno, si forma parte de una lotización, de una habilitación urbana, si es un terreno rural o si es un terreno urbano, si la habilitación urbana tiene primera o segunda etapa, si solamente está inscrito el terreno y no la fábrica, si es una propiedad exclusiva, etcétera, si es propiedad horizontal. Yo tengo que tener conocimiento de cada uno de esos aspectos para comprar bien mi propiedad. Porque, como te vuelvo a repetir, puede que sea la última propiedad o la única propiedad que compre en toda mi vida. Yo no me puedo dar el lujo de comprarla mal, entonces lo tengo que comprar bien. Y para eso tengo que acudir a las personas que conozcan de los trámites de derecho de propiedad y de su inscripción posterior en el registro público. Yo no tengo que ir a ver la posesión, tengo que conocer el terreno in situ. Porque ¿qué pasa si encuentro en el terreno una persona que está viviendo más de 10 años? Y entonces yo le digo que soy el nuevo propietario, y me dice, ¿cuál nuevo propietario? Si el propietario soy yo. Y entonces, ¿a quién le compro? Si al que tiene derecho inscrito o al que está poseyendo por más de 10 años la propiedad. ¿Cuál sería la recomendación? ¿A quién lo compras? ¿Qué pasa si lo compras al que tiene su derecho inscrito, ¿no?, y luego el que está poseyendo el bien no quiere retirarse e inicia un proceso de prescripción adquisitiva de dominio con la cual se hace dueño de la propiedad y luego te desaloja? ¿Cómo le compro yo al poseedor si no sé si realmente va a obtener vía prescripción adquisitiva de dominio la titularidad del bien? Entonces me encuentro ante una disyuntiva. Por eso es que yo tengo que acudir a los dos entes que me van a orientar la transferencia de la propiedad, que es el registro público, que es la posesión del bien. Y para esto tengo profesionales expertos en la materia que a mí me pueden orientar. Puedo acudir a un notario público,
puedo acudir a un ingeniero verificador en SUNAR que conoce los trámites, puedo acudir a un abogado experto en la materia, que hay muchos. Y yo no me puedo dar el lujo de estar comprando solito una propiedad, ¿no? Y tengo un segundo paso, si se quiere así. Un tercer paso sería de nuevo recurrir al registro público. Y es que hay muchas propiedades, sobre todo lo que son inscripciones un tanto antiguas, no tienen planos en el título archivado. A veces un proceso de saneamiento ha vulnerado vía superposición de predios algún derecho administrativo registral de este titular, y yo no tengo conocimiento. Entonces uno tiene que hacer una búsqueda catastral, más allá de que esté inscrito o no la propiedad, ¿no? Yo tengo que acudir al registro público para solicitar una búsqueda catastral. Yo prefiero gastar un poquito en el tema de la búsqueda catastral, ¿no?, para que de esa manera compre bien mi propiedad, antes luego de estar teniendo problemas sobre duplicidad de inscripciones y mi inscripción se puede ver perjudicada. Y luego yo, por mejor derecho de propiedad, tengo que acudir a la vía judicial. La idea del registro público es que tú, que eres adquiriente de un derecho, no acudas a la vía judicial para hacer valer esto. ¿Por qué? Porque previo a eso tienes pasos que seguir, tienes que cumplir las reglas. Y estas reglas son determinantes para que tu adquisición de tu propiedad sea totalmente válido. Por ello que yo digo, tú tienes que acudir al registro público, tienes que ver la posesión de la propiedad, ¿no? Tienes que ver una serie de variables de tal manera que tu propiedad sea bien adquirida. Más allá de las formalidades, ¿no? Más allá de las formalidades, es cierto, uno no se hace más propietario cuando inscribe su derecho en el registro público, simplemente obtiene un poco de seguridad, no una seguridad al 100%, es cierto, porque por eso existe alerta registral, por eso existe la inmovilización de la propiedad. ¿Por qué? Porque ni el registro público te otorga el 100% de tu propiedad. Tú tienes que tener el máximo cuidado cuando adquieres, cuando tienes tu derecho inscrito y cuando también lo transfieres. Es una forma de comprar, saber, por ejemplo, oye, ¿estoy comprando bien una propiedad? ¿Cuántos metros de la propiedad estoy comprando? ¿Cómo tengo que redactar mi minuta de adquisición de mi propiedad? Para eso tengo que tener un experto en esta materia, que es un notario público, que es quien me va a hacer mi transacción totalmente confiable. Y esto es respecto de las medidas. Luego de haber pasado todas las etapas, yo tengo que ver a ver cómo confecciono mi contrato de compra-venta, cómo confecciono mi minuta a través de un abogado experto en la materia. ¿Por qué? Porque uno puede comprar a medida o ad corpus. ¿Qué significa eso? Pues hay una propiedad que tiene 100 metros, ¿no? Y el vendedor me dice, te vendo todo. O sea, todo lo que está ahí te estoy vendiendo, más allá de cuántos metros corren en el registro público. Pueden correr 100 metros, 105, 95. Uno tiene que saber si está comprando a medida o está comprando ad corpus. O sea, ¿estás comprando algunos metros nomás o estás comprando la totalidad tal y como se te está presentando? Imagínate tú que hay una propiedad que en el registro público mide 10 por 10, ¿no? Y luego en la realidad tiene un poco más de medida, tiene 105, 106 metros. ¿Qué va a pasar? Si yo en mi minuta he puesto que he adquirido vía ad corpus, ¿no? Significa entonces que si el comprador encuentra no 100 metros, que es la que compró, sino encuentra 106, 108, 109 metros, ¿no? El vendedor no puede venir a decirte, ¿sabes qué, hermano? En realidad hay más metros, por lo tanto tienes que reembolsarme los metros que faltan, porque yo solo te vendí 100, pero ahí hay 108, 109 metros, por lo tanto me tienes que pagar por el resto de metros de la propiedad. Entonces tú tienes que conocer si lo compraste a medida o lo compraste ad corpus. Y tú le puedes decir a tu vendedor, mira, ¿sabes qué, hermano? Yo te compré ad corpus, significa que te compré todo. No te compré los metros que tienes registrado, te compré todo lo que figura físicamente en el predio. Y esos son 109 metros. Por lo tanto, yo no tengo por qué reembolsarte ni un solo centavo, porque te compré ad corpus. Pero para eso tienes que saber. Cuando compras tienes que comprar ad corpus, es decir, comprar todo. Entonces el vendedor no podrá ir a pedirte a ti que compres o que le reembolses por lo que ha pasado. De la misma manera va a suceder que
Cuando tú compras a medida, por ejemplo, ¿no? O que sea al revés. Al revés puede ocurrir que tú no encuentres 100 metros, si no encuentres solamente 95. Si tú encuentras 95 metros en tu propiedad, lo que va a ocurrir es que tú le vas a ir a decir a tu vendedor: ¿sabe qué, señor vendedor? Usted me dio solo 95 metros. Por lo tanto, yo te pagué por 100. Tú me tienes que redesembolsar por los 5 metros que no hay en el terreno. Y entonces tú como vendedor le dirás: oye, un momento, yo te vendí ad corpus. Yo no te vendí los 100 metros que figuran en el registro. Te vendí todo lo que está allí, y todo lo que está allí es 95. Por lo tanto, yo no tengo por qué devolverte ni un sol, porque te vendí ad corpus. O sea, para que vendas y compres así, tú tienes que conocer. Y si no conoces, búscate un experto para que compres bien. Cuando tú compras bien, no vas a tener problema, ni con los metros más ni con los metros menos. Claro, diferente sería que tú en vez de 100 metros encuentres 120. Ahí sí el vendedor te dice: un momento, te vendí ad corpus, pero el ad corpus llega solamente hasta el 10% de la totalidad, o sea, 110. Si encontraste 120 metros, entonces tú sí tienes que reembolsar al vendedor. Y de la misma manera, ¿no?, el vendedor te tiene que reembolsar a ti si en vez de 100, no encontraste ni 90, si no encontraste 80 metros. Entonces el vendedor tendrá que decirte: oye, ¿verdad? ¿No? Solo hasta el 90 metros está permitido, pero de ahí para abajo tiene que devolverte lo que le pagaste de más. En cambio, estimado amigo, si tú compras a medida, sobre medida, ¿no?, tú compras metros. Si tú compraste 110 metros, perdón, 100 metros, y encuentras 101 metros, tienes que pagar por el metro adicional, porque tú compraste solo 100. Cuando se compra a medida. Y al revés, si no encontraste 100 y encontraste 99, el vendedor te tiene que devolver un metro, el pago por un metro, porque te compraste a medida, es decir, compraste exacto, no compraste ad corpus, compraste exacto por metros. ¿Te das cuenta la diferencia? Tú tienes que conocer estos extremos del derecho de tal manera que tú compres correctamente. Es obvio que cuando se compra la totalidad de un predio, por ejemplo, en el registro público figura 100 metros y yo compro los 100 metros, se llama compra-venta simple. O sea, simplemente compro todo. Y para mí es fácil, solo hago la escritura pública, lo inscribo en el registro y ya está. Así de simple. En cambio, cuando tú, ¿no?, compras una parte de un predio que está inscrito en el registro público, no es una compra simple. Es una compra más compleja, con independización, previa subdivisión de la propiedad. Entonces tú allí seguramente gastarás un poco más en la formalización, porque primero acudirás a un ingeniero para que te levante los planos, la memoria descriptiva, acudas a la municipalidad a solicitar tu certificado catastral, tu certificado negativo o constancia negativa de zona no catastrada, ¿no?, tu FUJU, ¿no?, tu resolución de subdivisión. Solicitarás toda esa documentación y recién de ahí, con toda esa documentación técnica, irás al notario para hacer la compra-venta e independización de la propiedad. Y en el registro público no pagarás solo por la compra-venta, sino además pagarás por la independización del predio, porque estás comprando una parte. Pues que cuando compras una parte tú tienes que seguir procedimientos previos. Tienes que buscar ingeniero verificador, tienes que ir a la municipalidad para la avisación de los planos y para la constancia negativa de catastro, tienes que ir a la municipalidad para la resolución de subdivisión, tienes que ir a la municipalidad para que te entreguen tu formulario único de habilitación urbana, tienes que ir a otras entidades previamente y luego de ello recién vas al notario a confeccionar tu escritura pública y el notario te entregará tu parte notarial para que lo presentes al registro. En cambio, cuando es una compra-venta simple, directo voy al notario y el notario me entrega la escritura pública y con ello lo inscribo al registro. Me es mucho más sencillo. Puede que no dependa mucho si es zona urbana o si es su zona rural. En cambio, si yo compro una parte de un terreno rural de 1 hectárea, compro medio hectárea, no, ya no ocurre a la municipalidad. ¿Para qué voy a acudir a la municipalidad? Porque la municipalidad solo que tiene competencia en predio urbano, pero no en predio rural. La municipalidad ya no tiene competencia en predio rural. ¿Quién tiene competencia en predio rural? El gobierno regional. El gobierno regional es el que te tiene que a ti visar los planos, el que tiene que entregar el certificado catastral o la constancia negativa de zona no catastrada del predio rural.
Pero cuando compras todo, es lo mismo que un predio urbano. Si compras todo, simplemente vas al notario, te confecciona la escritura pública, llevas al registro y ya está inscrito a tu nombre. Pero también hay otros pasos previos diferentes a todo este aspecto técnico que involucra tanto a la municipalidad como al notario y al registro público, sino además tengo que ver qué impuestos debo pagar yo como comprador de una propiedad, en qué condiciones yo pago el impuesto correspondiente a la transferencia de una propiedad. Y esto también tengo que saber, porque si no cometo errores, y esos errores me pueden llevar a mí a responsabilidad civil, penal, administrativa, dependiendo de quién lo cometa. Y lo que uno no quiere con esta orientación es precisamente que no cometas esos errores que son sencillos, ¿no? Que no deberías cometerlo. Por ejemplo, si tú vas a vender una propiedad, sea urbana, sea rural, sea una parte del predio, sea todo el predio, eso no importa. Que esté inscrito en el registro público, que no esté inscrito en el registro público, no importa. Tú tienes que pagar autoavalúo, tienes que pagar impuesto predial. ¿En base a qué? Al valor del autoavalúo del predio. Es decir, es obligatorio para el vendedor, cuando vende una propiedad, haber pagado su impuesto predial. ¿Y dónde se paga esto? En la municipalidad. El terreno es urbano, es rural, eso no importa, todos pagan. Cuando vas a vender tienes que tener pagado tu impuesto predial. Los montos no lo sé, los montos lo averiguas en la municipalidad. Eso es de acuerdo con el valor del autoavalúo de la propiedad. Depende de la ubicación de la propiedad, depende de si es urbano o si es rural. Eso lo dice la municipalidad. Adicionalmente a ello, tú además tienes que, como vendedor, de pagar el impuesto a la renta. La regla general es que el vendedor paga el impuesto a la renta de acuerdo con cuánto ha ganado, cuánto es la renta, por eso se llama impuesto a la renta, pero lo que tú pagas es un impuesto a la ganancia que tú tienes por la venta de los inmuebles. Si tú tienes una propiedad que lo has adquirido recientemente o tiempos atrás, no importa, y hoy lo quieres vender, si adquiriste a 10.000 y hoy lo vendes a 15.000 soles, ¿no? Tienes que pagar por impuesto a la renta por 5.000 soles, porque esa es la diferencia, eso es lo que ganaste. Si compraste 10, vendiste a 15, ganaste 5, por lo tanto por esos 5.000 tú tienes que pagar impuesto a la renta. Se paga al Estado, eso se paga ante SUNAT, no en la municipalidad, se paga en el Banco de la Nación a favor de la SUNAT. Entonces es obligatorio que el vendedor pague. ¿Y cuánto es este impuesto? El 5%. Bueno, decíamos que el otro de los requisitos fundamentales en materia de tributación es el impuesto a la renta, como hemos estado explicando, ¿no? Lo paga quien vende la propiedad. Ojo, es quien vende, tema fundamental. Eso quiere decir entonces que quien dona no paga impuesto, obviamente no está ganando una renta, ¿no? El anticipo legítima no paga impuesto a la renta. Las personas jurídicas pagan de diferente manera. Hay todo un régimen del impuesto, pero lo que uno tiene que saber es que la persona que te vende, ¿no?, tiene que pagar impuesto a la renta. Pero, ¿qué otro impuesto existe? El impuesto de alcabala, ¿no? El impuesto de alcabala, a diferencia del impuesto predial y de la renta que paga el vendedor, el impuesto de alcabala lo paga el comprador. No hay pacto en contrario, dice la norma. Por lo tanto, quien recibe la propiedad, ¿no?, es quien tiene que pagar este impuesto. Este impuesto se cancela ante la municipalidad, ¿no? El impuesto predial se cancela ante la municipalidad. El impuesto a la renta se cancela en el Banco de la Nación, ¿no?, a favor de SUNAT, a favor del Estado. Entonces hay que tener presente cuando vas a comprar o cuando vas a vender, ¿no? En este caso el comprador paga el impuesto de alcabala. Pero aquí hay un detalle, el impuesto de alcabala lo paga el vendedor siempre y cuando el precio de la transferencia o el valor de la transacción supere las 10 UITs. Es decir, de acuerdo a ley existe un tramo inafecto al pago de alcabala, son 10 UITs. Si la transacción comercial no supera las 10 UIT, por ejemplo son 38.000, 37.000, 30.000, 20.000, no pagas impuesto de alcabala.
Sin embargo, si por ejemplo la transacción es por 40.000, 50.000, 60.000 soles, ¿no? Si pagas impuesto de alcabala. Todo lo que supera las 10 UITs, ¿no? Tiene que pagar impuesto de alcabala. Significa esto entonces que la compra-venta, ¿no? En la compra-venta el comprador tiene que pagar impuesto de alcabala siempre y cuando el precio de la transacción sea superior a las 10 UITs. Si no es superior, vuelvo a repetir, no se paga impuesto de alcabala. Lo que hay que tener presente además es que el impuesto de alcabala también se paga en las transacciones gratuitas, por ejemplo la donación. El donatario tiene la obligación de pagar. Si hay una propiedad valorizada en 100.000 soles, tienes que pagar impuesto de alcabala. Pero no solo eso, ¿no? Hay compras-ventas en el que el precio se pone muy reducido, ¿no? Compra-venta por 1.000 soles, por 2.000, por 3.000. Sin embargo, el valor del autoavalúo que consigna en la municipalidad de ese predio, por ejemplo, es 100.000. ¿Qué pasa si el autoavalúo tiene un valor de 100.000 y la compra-venta tiene un valor de 30.000? ¿No? El tema está, ¿pagas o no pagas alcabala? Claro que sí, tienes que pagar alcabala. El notario te va a obligar, ¿no? Te va a solicitar el pago de impuesto de alcabala, porque la alcabala se paga de acuerdo con el valor de la transacción o de acuerdo con el valor del autoavalúo de la propiedad que está valorizado en la municipalidad. Por lo tanto, no hay forma mucho de sacarle la vuelta con el impuesto de alcabala, ¿no? de la propiedad. Yo les invito siempre, cuando hagan una transacción, lo hagan de manera legal. Es decir, se consigne en la compra-venta el valor real del predio, porque más vale, ¿no? Pagar nuestros impuestos de acuerdo a cómo se están realizando las transacciones comerciales, ¿no? Y no tener, por ejemplo, que estar haciendo contratos a precio reducido, por ejemplo, para no pagar algunos impuestos. Yo creo, de acuerdo con mi experiencia, es mejor pagar el impuesto. Yo creo que es mejor contribuir al Estado con el impuesto que impone a las transferencias de la propiedad antes, por ejemplo, de estar cayendo en alguna otra responsabilidad que podría ser administrativa, civil y hasta penal en determinados momentos. Porque uno sabe que ahora toda transacción comercial que uno realice, ¿no? El sistema de inteligencia financiera está siguiendo cada una de las transacciones comerciales que realizamos los peruanos. Por lo tanto, si por ejemplo tengo una propiedad que estoy vendiendo a 20.000, ¿no? Pero en la escritura pública figura 1.000 soles, ¿no? Yo no tendría cómo acreditar de dónde he sacado 19.000 restante, ¿no? Inteligencia financiera podría decir, oye señor, ¿de dónde sacaste usted los 19.000 soles de acá que hiciste un depósito? Y tú no podrás decir, sí, he vendido mi propiedad, cuando tu propiedad lo has vendido a 1.000 soles. ¿Por qué? Porque el notario va a comunicar al sistema de inteligencia financiera la transacción que tú realizaste por 1.000. Y entonces los 19.000 no sabes de dónde sacaste. Entonces puedes meterte en un problema serio, el cual con esta orientación queremos que no lo cometas. Yo creo que si tú vendes por 1.000 soles la propiedad, que sea el valor que tú realmente es por el que estás vendiendo. Si vendes a 30.000, consigne en la minuta y en la escritura pública los 30.000 soles, los 40.000, los 50.000, los 100.000, ¿no? Y pagar tus impuestos, porque luego de ello podrías estar cayendo en alguna responsabilidad. La idea precisamente es enseñarte a comprar, pero a comprar bien, no en falsearlo al Estado, engañar al Estado, no pagar nuestros impuestos, porque eso nos podría conllevar a responsabilidades que luego de ello estaríamos totalmente lamentando esta situación. Vuelvo a repetir, la idea es que no caigamos en responsabilidades al realizar una transacción comercial. Tú recibes en donación una propiedad. Si la propiedad está valorizada por más de 10 UITs, tú tienes que pagar impuesto de alcabala. Tienes que pagarlo, así de simple, ¿no? Si la compra-venta es superior a las 10 UITs, tienes que pagar alcabala. Tú como comprador, vuelvo a repetir, la obligación del comprador es pagar impuesto de alcabala, siempre y cuando el valor de la transacción comercial o el valor del autoavalúo del predio que señala en la municipalidad supera las 10 UITs. El vendedor, sin embargo, tiene la obligación de pagar su impuesto predial, ¿no? Y su impuesto a la renta. Estos son los impuestos que atañen a la transferencia de la propiedad inmueble, ¿no? Precisamente uno cuando va a transferir una propiedad o cuando va a comprar una propiedad tiene que pagar los impuestos. Es así de simple, es así de sencillo. El notario es más, te lo va a exigir porque es responsabilidad de él exigir. En algún momento era responsabilidad del registro público solicitarte el pago de estos impuestos, pero ahora la responsabilidad es estricta del notario público.
Por ello, yo te invito, por ejemplo, cuando vas a hacer una transacción comercial, estimado amigo, estimada amiga, utiliza el sistema financiero. Si vas a pagar el valor de la transacción comercial, el precio de la compra-venta, utiliza el sistema financiero, el banco, la caja, la cooperativa, qué sé yo, cualquier otra entidad financiera que sea de tu agrado, utiliza cualquiera de ellos, pero utiliza el sistema financiero para pagar para pagar el precio de la compra-venta. De esa manera tú estarás realizando una transacción comercial que además va a ser sujeto a verificación por parte del Estado, porque lo estás haciendo de manera transparente, ¿no? Y eso es bien para nosotros. Además estás ayudando también al notario público y a todos los entes involucrados en la transacción comercial a que ello se haga de manera más efectiva, más certera. Existen muchos elementos para que uno adquiera bien una propiedad, hemos dicho varios de eso, ¿no? Y para nosotros es trascendental. Pero esto, estimados amigos, es solamente respecto de la compra-venta, ¿no? Respecto a la compra-venta, de los impuestos que se tienen que pagar, ¿no? De las instituciones a donde uno tiene que recurrir para realizar una buena transacción comercial, ¿no? De la visita al terreno, al predio que uno tiene que hacer para ir para comprar bien. Pero además hay otro tema fundamental. En el registro público uno tiene que darse cuenta que la propiedad tiene que estar inscrito. Ojo, tiene que estar inscrito de manera definitiva. No puede estar anotado preventivamente. Alguien me preguntará por acá, oye, otro tema, ¿no? O sea, ¿es permitido comprar, por ejemplo, una propiedad que tenga una hipoteca, ¿no? Que esté embargado, que tenga un gravamen, que tenga una carga? ¿Sí es posible comprar una propiedad así de esa manera? Y yo te digo que sí. Tú tienes que establecer primero las categorías, ¿no? de tu participación en esta transacción comercial. Si por ejemplo yo tengo una propiedad, yo quiero comprar una propiedad que esté hipotecado a favor del Banco de Materiales por 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, hasta 10.000 soles, entonces yo lo único que tengo que hacer es pedirle al vendedor que me reduzca esa cantidad del precio de la venta, ¿no? Y con ello yo me hago responsabilidad, yo me responsabilizo de pagar, ¿no? Todo lo que restare del préstamo. Ese es un tema sencillo, ¿no? Otra pregunta que nos hacen es que tú puedes comprar una propiedad que esté embargada, pero por supuesto que sí, tú tienes que saber que la propiedad está embargada. Por eso tú tienes que ir al registro público, tienes que averiguar ahí si la propiedad está, cómo está la propiedad, cómo están sus medidas, ¿no? En qué estado está anotado preventivamente, está inscrito de manera definitiva, tiene cargas o gravámenes, tiene otras responsabilidades. Por ejemplo, hay un tema trascendental que ocurre todos los días. Tengo que saber exactamente si la persona que me vende es soltero o es casado. Esto es algo que se me ha estado olvidando, pero les quiero decir, más o menos se maneja de la siguiente manera, ¿no? Tú puedes estar casado, puedes estar soltero, pero lo que tú tienes que saber es en realidad cuál es el estado del bien, cuál es la calidad del bien. ¿El bien es propio del que me está vendiendo, no? ¿O el bien es social del que me está vendiendo? Hay muchas personas que obtienen una propiedad, ¿no? Como solteros, cuando en realidad son casados. Y a veces ellos nos venden, a veces ellos nos hipotecan a nuestro favor, y luego aparece la concubina, aparece la cónyuge pretendiendo modificar el estado civil en el registro público, o cambiando la calidad del bien, haciéndole vía administrativa o vía judicial o como sea, y a veces obtiene este derecho y luego nos perjudica a nosotros en nuestra creencia como acreedores o como compradores. Podría ser toda una serie de elementos que nos involucra ello. Por ejemplo, cuando la persona nos vende y aparece soltero en su DNI, tengo que buscar en el RENIEC, sacar un certificado RENIEC y verificar cuál es el estado de esta persona en el RENIEC, cómo lo ha comprado la propiedad, a quién tengo que consultarlo. De repente, si tiene una conviviente, tengo que acercarme yo a la conviviente, a la cónyuge, para preguntarle: señora, ¿está bien? Mira, por ejemplo, si una persona es soltera, realmente soltera, cuando adquirió el bien y luego es casado, significa que el bien es propio. Pero para evitar algún inconveniente, tienes tú como comprador que decirle al vendedor que intervenga también su cónyuge, su conviviente, en la transacción comercial. Por eso es cuando una persona, por ejemplo, está viejito, ¿no? Una viejita ya, ¿no? Tiene que sacar su certificado de salud mental, eso te pide el notario. Pero no es eso suficiente. Porque luego los hijos vienen a reclamar, no, que luego denuncian al psicólogo porque hizo mal informe de salud y etcétera. Para evitarnos involucrarnos en estos problemas,
tenemos que hacerle firmar a los hijos, a los futuros herederos de este bien, ¿no? Hacerles firmar el documento de transacción como que son testigos de la compra-venta que está realizando su mamá y que su mamá lo está haciendo en perfecto estado de salud mental, ¿no? La transacción comercial. Porque luego cuando muere la persona que nos vende, todos los hijos vienen y nos quieren hacer cargamontón a los compradores, en el sentido de que se aprovecharon de la viejita, se aprovecharon del viejito, en realidad utilizaron un psicólogo que ha sido el amigo del comprador, y todo un rollo en esto. Y luego dicen, mira, el vendedor no era soltero, en realidad era casado, mira, yo soy su cónyuge, mira, yo soy su conviviente, voy a seguir un proceso judicial o notarial para que me declaren conviviente de esta persona, y por lo tanto la mitad de esa propiedad es mío. Para evitar todos esos inconvenientes, estimado amigo, yo tengo que verificar en el registro cómo lo adquirió esta persona. ¿Lo ha comprado? No, lo ha adquirido por un título de propiedad municipal, lo ha adquirido por un título de COFOPRI, lo ha adquirido a través de una prescripción, lo ha adquirido por compra-venta, lo ha adquirido por donación, lo ha adquirido por anticipo legítima o por transferencia de propiedad por herencia, ¿no? Etcétera. Una serie de razones. Uno tiene que conocer cada uno de estos márgenes para que sepa si compra bien o compra mal. Claro, con todo lo que les he dicho, es casi natural seguir todos estos procedimientos, pero a veces nos olvidamos de lo trascendental. Hay muchas personas que han embargado propiedades y resulta que aparece que en realidad el vendedor ya lo había vendido, ¿no? O perdón, el deudor ya lo había vendido, el titular registral ya lo había vendido, o el titular registral no era soltero, en realidad era casado, por lo tanto el bien es de él y de su cónyuge, y si le remato el bien no lo puedo hacer porque es un bien social y tengo que esperar hasta el día que se disuelva el matrimonio para realizarlo. Yo, para involucrar una propiedad a mi favor, necesito seguir todos y cada uno de estos elementos, todos y cada uno de estos pasos. Es importante por eso que cuando ustedes van a adquirir una propiedad, acudan a un especialista en la materia, acudan a un notario, ¿no? Acudan a un ingeniero verificador, ¿no? Acudan a un abogado especialista en materia registral para que los oriente de la mejor manera, ¿no? ¿Cómo ha adquirido? Para mí es trascendental saber cómo ha adquirido mi vendedor, ¿no? ¿Por qué? Porque mi vendedor, el derecho en primer lugar no protege a quien vende, porque el vendedor te puede vender como quiera, ¿no? Lo protege al comprador, lo sanciona al comprador. El derecho no va tanto al vendedor. Por eso es que yo tengo que conocer como comprador, ¿no? Porque no es la responsabilidad de quien vende, sino de quien compra, es seguir todos los pasos, ¿no? Para saber exactamente si el vendedor me está vendiendo bien la propiedad. Como les he dicho al inicio, la propiedad inmueble no se compra todos los días, estimado amigo. No es generalizado el que se esté comprando propiedades, salvo que te dediques a la inmobiliaria, pero lo normal es que tú, ¿no?, compres una propiedad, dos, qué sé yo, ¿no? Pero no más. Y entonces uno tiene que comprar bien, ¿no? Si te ha gustado este video, ¿no?, por favor, dale un like, ¿no? Déjame tu opinión allí, ¿qué podemos conversar? Los años de experiencia nosotros en materia de derecho de propiedad nos llevan a decirte que podemos orientarte un poco más en la adquisición de tu propiedad, pero no solamente en la adquisición, sino también en la venta, porque uno actúa como comprador, ¿no?, como comprador de una manera y como vendedor en el otro lado de la orilla de otra manera. Y entonces nosotros te podemos orientar desde el Instituto de Posgrado ABC, te podemos orientar todos y cada uno de tus trámites a través de estos videos que son absolutamente gratuitos allí en el registro, allí en el internet, allí en el YouTube, ¿no? Por eso me gustaría que me dejes tu comentario, ¿no? Me des tu opinión si te ha gustado esto y nos puedes verificar como Arnulfo Verdades Cárdenas allí en el YouTube o como Instituto de Posgrado, allí también en el YouTube, en nuestro canal, ¿no?, en el que hemos abordado ya varios temas. Nos faltan muchísimo más en materia registral y en materia de derecho de propiedad y en otros temas más que además estamos involucrándonos, como los temas de actitud, los temas de desarrollo personal, los temas de motivación, los temas de gestión empresarial, etcétera, ¿no? Esto simple y llanamente con la finalidad de que tú estés mejor instruido para que adquieras bien una propiedad, para que le entres al mercado inmobiliario, para que conozcas los procedimientos registrales, los procedimientos notariales, los procedimientos municipales a seguir para que tú inscribas bien una propiedad en el registro público, para que tú compres bien una propiedad, para que vendas bien, para que adquieras de manera general bien una propiedad, para que constituyes perfectamente tu empresa, para que sepas qué hacer con la propiedad, para que sepas qué hacer con el dominio de un predio. Todo ello te podemos orientar siempre y cuando tú nos digas a través de nuestra página cuáles son tus intenciones,
qué es lo que deseas saber. Nosotros con el mayor gusto no te orientaremos, pero nos gustaría, vuelvo a repetir, que nos dejes tu opinión al final de este video. Muchas gracias, muy amables.